Semana Santa, está terminando la Semana Santa, de las fechas más esperadas en México, porque Semana Santa representa, imagínense, toda la chilangada en la playa con chanclas y calcetas, los marisquitos, el descanso. En la mayoría de los países latinoamericanos, Semana Santa es tan sagrada que aunque oficialmente no es un día obligatorio de descanso, la mayoría lo dan, ¿verdad? Normalmente eso es lo que se piensa, al igual que en Navidad. Lo que la gente quiere que ya llegue la Navidad es por las fiestas, los regalos y todas esas cosas, ¿verdad que sí? Pues no, la realidad es que son fechas que le estamos acostumbrados a pensar en nosotros mismos. En la Navidad recibir mis regalos, en Semana Santa en el descanso, en el paseo, en la comida especial que se hace en esos días. Pero la mera verdad es que son fechas en las que no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su amor. Este día para nosotros es el día más especial de todos. Para el cristianismo, el día de resurrección es la conmemoración máxima de cualquier conmemoración. Incluso, no me vayan a apedrear, ¿verdad? Pero incluso que la del viernes. ¿Saben por qué? Porque es el día en que Dios muestra que Él está por sobre todo. Porque es el día en que fue vencida lo más poderoso que hay, la muerte. Porque es el día que muestra que nuestro Dios es el Dios de vida. Aleluya, mis hermanos, aleluya. Aleluya significa alabanzas y glorias al Señor. Eso significa aleluya. Entonces yo digo otra vez, aleluya. No, pues esta iglesia no está contenta por eso. Nuestro Dios, mis hermanos, es el Dios de la vida, es el Dios de la fuerza, es el Dios del moverse, es el Dios del crecer, es el Dios del estoy aquí, aleluya. Aleluya, mis hermanos. Y hoy damos gracias a Dios porque podemos ser la única comunidad de fe, la única religión, la única iglesia, como usted le quiera llamar, la única que tiene una tumba vacía. Las más grandes religiones, incluso mucho más antiguas que el cristianismo, tienen a sus profetas, tienen a sus líderes conmemorados en altares, conmemorados en figuras. Pero aquellos que tienen a sus líderes como humanos, también los tienen en tumbas. El cristianismo tiene una tumba vacía. Alabado sea el Señor por eso, gloria a Dios sea por eso, porque Él nos ha amado y por eso vive, aleluya, aleluya, mis amados hermanos. Y el día de hoy vamos a celebrar eso porque Dios nos está mostrando que la fe que nosotros depositamos en Él excede a nosotros mismos. ¿Y saben por qué? Porque Él mismo es un Dios que se entrega. Él entregó a su Hijo en la cruz, ¿por qué? Porque de tal manera que, por amor, entregó a su Hijo por amor, para que todo aquel que en Él cree, sino que tenga que, porque nuestro Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Entonces ahora pregunto, ¿para qué queremos la vida? ¿Para qué vamos a usar la vida? El Señor Jesús entrega a la iglesia lo más importante
después de su muerte al resucitar, una misión, una comisión, un mandato. En unos momentos más tendremos un acto simbólico muy fuerte para nosotros, muy importante, muy trascendente, que es el bautismo. Chicas, hoy son las de blanco. Bueno, yo pienso que esto es más importante todavía. Deseo que se casen. Las tres son solteras, ¿verdad? Y desean casarse porque yo deseo que se casen. Pero lo que hoy van a hacer es más importante aún que el matrimonio, porque el matrimonio es un pacto con tu pareja, pero lo que hoy van a hacer es la firma pública de su pacto con Dios, el bautismo. Para nosotros como cristianos, como iglesias cristianas, creemos en que somos salvos, tenemos reconciliación con el Padre a través de la fe, pero el bautismo representa tu compromiso público con Él, y solamente aquel que puede hacer un compromiso voluntario por Él puede firmar. Por eso es que solo bautizamos a adultos, que tengan la conciencia y que tengan la capacidad de decisión. ¿Un bebé puede casarse y firmar un contrato? ¿Un pequeño puede firmar un contrato con validez? No. Si la ciudadanía para nosotros empieza a los 18 años, a esa edad vale tu firma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la edad que creemos fisiológicamente y socialmente que una persona puede tomar decisiones trascendentales y luchar, tener esa determinación. Entonces hoy, chicas, ustedes hacen una firma pública de su pacto con Dios. El bautismo, para aquellos que nos visitan, simboliza tres cosas. No creemos que salva, lo que salva es creer en Cristo. Pero sí simboliza tres cosas. En primer lugar, cuando hacemos este movimiento, es muerte, una representación, muerte de Cristo y resurrección de Cristo. Segundo simbolismo, muerte mía al pecado y una vida sin Cristo, y resurrección a una vida con Cristo. Simbolismo 3 y último, muerte física mía y resurrección también física mía, algún día cuando Cristo venga otra vez por su pueblo. Esto creemos, esto dice la Biblia, y esto se simbolizará hoy en las aguas del bautismo. Felicidades, chicas. No he empezado mi predicación. No he empezado mi predicación, solamente es el preámbulo. ¿Por qué? Porque lo más importante para el cristiano no es el creer, no es tu fe, sino es lo que haces con tu fe. Y el día de hoy vamos a ver un encuentro con el resucitado, un encuentro de alguien, de una persona muy, muy importante en la historia de Jesús, que la pasó difícil. En muchos momentos de su historia y de su caminar, la pasó difícil. Y aún así, el Señor Jesús le dijo, sígueme. Y el llamado que Dios nos hace es a que le sigamos. Pero ¿sabes qué? Él una vez dijo, yo te seguiré hasta la muerte. ¿Y saben qué pasó? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasó después de eso? Lo negó. Pero Jesús le dio otra oportunidad. Y entonces él hizo un compromiso. Y la cosa cambió porque ya era el resucitado. El Señor hoy a ti y a mí nos dice, sígueme hasta la vida.
Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque nos muestras tu capacidad de entrega al entregarte a ti mismo. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana para que podamos desarrollar esa misma capacidad y entregarnos a nosotros mismos. En el nombre del que venció la muerte, oramos a ti y te pedimos que nos hables y que nos hagas tomar decisiones de vida. Amén y amén. Dice este pasaje, vamos a leerlo todos juntos, quienes alcancen a leer. Dice: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Segunda a los Corintios 5:15. Si usted no puede alcanzar a leer, si está tomando notas, esta es la cita bíblica. Segunda a los Corintios 5:15. Vamos a leer otra vez más fuerte, como que están vivos, por favor. La palabra del Señor dice así: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¿Saben, mis amados hermanos? Quien vive para Cristo no se queda con su propia vida. Otra vez, quien vive para Cristo no vive para sí. ¿Para qué dice? Que vivan para Cristo. Y lo que Dios hace es maravilloso, es mostrar que el propósito y el llamado que Él tiene para todo mundo es el servir a otros. Abran su Biblia, por favor, en Juan 21, Juan capítulo 21. Y vamos a darle lectura de los versos 1 al 3. También está en pantalla. La palabra del Señor dice así: Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: Me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Qué había pasado? Acababa de ser crucificado su maestro. Imagínense el escenario, El asunto, ¿cómo estamos nosotros después de una pérdida, después de una muerte de alguien querido? Pues bien tristes, ¿verdad? Bueno, pues a la tristeza de ellos también se les añadía decepción. Perdón, hermanos. También se les añadía decepción. Resulta que ellos tenían expectativas grandes. El Imperio Romano dominaba todas las tierras, todos los países del mundo conocido, los dominaba. Y entonces resulta que ellos esperaban que finalmente Jesús los liberara. Y entonces él tenía muchísima gente. Por eso cuando él hizo, ¿se acuerdan el milagro una de las 2 veces que Jesús multiplicó y alimentó primero 5,000, después 4,000 personas? ¿Recuerdan ese milagro, la multiplicación de los panes? Bueno, pues cuando Jesús confronta a toda la gente, les dicen: ustedes me siguen porque les doy pan. Y entonces después la gente se ofendió, ¿no? O sea, por interesados, les dijo. Y entonces sus discípulos vienen y le dicen: oye, Señor, pues mira, les hablaste bien fuerte, se te van a ir.
Ya habían querido nombrar rey a Jesús y Jesús se les escabulló. Y entonces Jesús les dice: ¿ustedes también quieren irse? Pueden. Y Pedro contesta su maravillosa declaración: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús tenía muchísimos seguidores por las expectativas que tenían de él, pero al ser muerto, muchos tenían decepción. Y a pesar de que los discípulos habían estado con él, lo habían escuchado, habían sido advertidos que iba a morir, sabían que él era el cumplimiento de la profecía porque le decían que era el Mesías y sabían que el Mesías iba a padecer y a ser muerto, aún así estaban clavados en su propio pensamiento y en sus propias expectativas. Pero ¿saben qué? Jesús, el resucitado, llega a esta escena donde un grupo de esos discípulos, ya esparcidos de nuevo, tomaron una decisión. Y esa decisión es: ¿voy a seguir siendo pescador de hombre, como el llamado que Dios le había hecho a Pedro? No. ¿Qué decisión fue? Vamos a regresar. Yo me voy a pescar. Aquí no hay nada más que hacer. ¿Saben, mis hermanos? Este encuentro, esta primera parte, nos muestra que Jesús te llama. Y te llama con toda tu vida y por toda tu vida. ¿A pesar de qué? A pesar de tus fracasos. Pedro sabía de fracasos. Le había dicho: te sigo hasta la muerte, pero lo negó. ¿Saben, mis hermanos? La autodecepción resalta tus errores. ¿Alguna vez has fracasado? ¿Alguna vez te has frustrado por algo? ¿No entras a la universidad? ¿A alguien le ha pasado así? A mí me pasó. Para entrar a la escuela que yo quería hice 5 exámenes y yo terca que quería esa. Y era rechazada hasta que Dios me permitió entrar. Es horrible y sientes que ya no sirves para nada. ¿Alguna vez te has fracasado en algún emprendimiento? ¿En alguna inversión? ¿En algún negocito que has querido poner? ¿Qué se siente? Que el mundo se te cae. Perdiste hasta lo que no tenías, porque muchas veces hasta te endeudas, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez has fracasado en el amor? ¿Cómo te han salido ciertas relaciones? Ay, ya vi que pisé callos aquí. Tú sientes que ya jamás podrás amar de nuevo. Sientes que no hay esperanza ni futuro. ¿Alguna vez has fracasado con alguna mala decisión de tus hijos? Y te sientes fracasado como padre. Yo varias veces. Y le he dicho a mi hija: no soy apta para ti. Porque cuando nosotros fracasamos, mis hermanos, y tenemos decepción, pero lo más importante es autodecepción. No es la decepción solo de los demás, la tuya. Cuando tú estás autodecepcionado, te centras en tus errores, te enfocas en tus errores y resaltas todo lo que has tenido. ¿Y sabes qué? Eso te hace tomar decisiones. Y esas decisiones generalmente te hacen regresar, te hacen retroceder, no crecer. Dios quiere que crezcas, pero nosotros no crecemos, tendemos a regresarnos, tendemos a volver de donde nos sacó. ¿Y saben qué? Eso no es de Dios, no es lo que Dios quiere. Pedro tuvo muchos problemas. Tuvo problemas con otras personas, él no metía la pata, metía la lengua, él no tenía la paciencia. Mire, generó varios conflictos entre los discípulos, entre las personas, hizo promesas que no podía cumplir. Por ejemplo, yo te seguiré hasta la muerte.
y lo negó. Él mostró que tenía intereses sobre la posición que Jesús le daba porque tenía expectativas políticas. Dijo, yo quiero estar también. Cuando los otros pidieron poder, él se acerca y dice, yo también. ¿Por qué nada más ellos? Yo también. Mostró sus intereses personales y finalmente niega a Jesús. Y entonces Pedro decide regresar a ser pescador ya no de hombres, sino de peces. ¿Y saben qué es lo peor? Que los otros le dijeron, ¿cómo? También nosotros vamos. El liderazgo de Pedro es innegable, pero no solamente lideró para el bien, también lideró en su caída. Siguiente, por favor. Ay, perdón, no le puse 2, le quedó en 1. Segunda parte. Jesús te llama y te restaura. Vamos a ver lo que pasó. Ya estaban todos otra vez en el mar. ¿Y qué dice la Biblia que pasó en el versículo 3? ¿Pescaron? Nada. Pasó toda la noche y no pescaron. Entonces imagínense la escena. Ellos deprimidos, huyendo de Roma, tristes por la muerte, por la separación, el grupo todo ya disperso y ellos intentando algo para vivir y no pescan nada. Juan 20, en esos versículos, desde el versículo 4, dice, vamos a leer todos juntos. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos, la que sigue. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenían. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. ¿La que sigue? Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Miren, la Biblia dice que en su resurrección se apareció primero a las mujeres. Después, cuando dieron aviso, Pedro y Juan constataron, y después se apareció a todos los discípulos una vez, se les apareció otra vez a todos los discípulos, y esta es la tercera vez que estaba con ellos. Y aún ellos seguían que no se la podían creer, no sabían que seguía. Pero lo importante no es lo que ellos pensaran, lo importante era lo que pensara ¿quién? Jesús. Jesús fue por ellos.
Estaban reunidos y trabajando los que habían retrocedido, y Jesús fue por ellos y Él sabía lo que necesitaban. Miren, Jesús te llama y te restaura. Aquellos, miren, estaban así, en un círculo de la autocompasión. ¿Qué pasa cuando te conmiseras? Das vueltas, tu cabeza va a estallar. ¿Y estalla de esperanza? ¿Estalla de futuro? ¿Estalla de ánimo y de fuerza? No. Te caes, piense y piense y piense en qué te equivocaste, en cómo te equivocaste, en cómo querías que las cosas hubieran cambiado, en cómo quisieras tú que tu nombre fuera en lugar de cómo está. ¿En qué dirán? ¿En ahora qué vendrá? ¿Piensas que ya no vendrá nada? Eso pasa cuando hay autodecepción y hay conmiseración. Cuando hay una crisis. Pero el Señor sabe lo que necesitas, y lo que necesitas es restauración. ¿Sabes? Jesús es el único Dios que no hace que vengan a Él. Todos los dioses necesitan que les den vida. Todos los dioses piden sacrificios, piden ofrendas. ¿Para qué? Para tener vida. Nuestro Dios da la vida, da su vida para que tengamos vida. Y Él sabía lo valioso que eran esas vidas y fue por ellas. Él sabe lo valioso que eres tú y va por ti. Pero tú necesitas pasar por el proceso necesario. ¿Qué es lo que pasó? Miren, cuando Pedro sabe que es Jesús el que estaba allí, ¿qué dice? Rápido se puso la túnica. El griego dice que estaba desnudo, que se había desnudado para trabajar. Entonces, él se vuelve a vestir y viene, ¿qué hace? Se desenfocó de su fracaso. Para poder ser restaurado necesitas salir de tu pensamiento que traes. Necesitas salir de tu pesimismo, de tu desesperanza, de tu tristeza, de tu sentido de poco valor. Desenfócate de tu fracaso, desenfócate de tus pérdidas y enfócate en que Jesús está cerca. Él no se esperó a que el barco regresara. ¿Qué hizo? Saltó hacia su Señor. Se enfocó en Él, porque en Él estaba la oportunidad de la vida. Y en ese proceso de recuperación también se dejó fortalecer. ¿Qué les dijo Jesús que hicieran? Traigan los peces. Él ya tenía pescadito, ahí surge la tradición del pescado, no sé. Ya traía pescado, ya había hecho algo, ya los estaba esperando, pero les dice, ahora traigan de lo suyo, traigan de lo que pescan. Y entonces, ¿qué hicieron? Desayunaron. ¿Sabes, mis hermanos? Cuando tú estás en una posición caída, cuando tú ya estás nomás viviendo y sobreviviendo, necesitas pasar este proceso. Jesús está aquí. Jesús está cerca de ti. Él viene por tu vida porque es valiosa tu vida. Él le da el valor que tú no le das. Y Él tiene planes para ti. Pero necesitas pasar este proceso. Salir de tu mente, salir de tus actos viciados y enfocarte en Él. Aviéntate hacia Él. Ve a Jesús porque Él ya vino por ti. Y finalmente, nútrete, fortalécete físicamente.
ya que te fortaleces espiritualmente al venir a Él, ya que te fortaleces emocionalmente al salir de tus pensamientos negativos, fortalécete también físicamente. Necesitas recuperar tu salud, necesitas recuperar tu cuerpo, necesitas recuperar la estabilidad, porque solamente en esa estabilidad viene tu futuro. Y vamos a ver el maravilloso final de este encuentro. Jesús te llama y te comisiona. Versículos del 15 al 19, dice, todos juntos, dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero, Jesús dijo. Entonces, alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Ahora sí ya tenemos el cuadro completo. Unos hombres que estaban decepcionados toman decisiones de retroceso, vuelven a lo que hacían antes de encontrarse con Jesús, no teniendo resultados fructíferos. No les sirvió de nada sus malas decisiones, porque generalmente cuando tomas malas decisiones y entras en crisis, te van a seguir más malas decisiones. Pero cuando Jesús vino a ellos y ellos lo supieron, se dejaron restaurar y entonces recibieron su maravilloso sígueme. ¿Saben, mis hermanos? El Señor te llama y te comisiona. No depende de ti. Es su llamado y es su misión. ¿Quién elige al ejército? ¿Uno decide? ¿Quién decide por los soldados que van? ¿Quién les da rango? ¿Quién les da misión? ¿No son las cabezas? ¿No es el liderazgo? Mis hermanos, tú no tienes una misión tuya. Amigos que nos visitan hoy, no tienes un propósito en la vida tuyo, porque tú ni siquiera te perteneces a ti mismo. El llamado y la misión son de Dios. Tu vida tiene sentido no por el sentido que tú le des. Tu vida tiene sentido por el sentido que Dios le da. Amén. Porque Dios establece para qué te creó. No tú, ni tu mamá, ni tu sociedad, ni tu grupo, ni nada. Dios decide para qué te creó. Y el llamado de Dios no depende de lo que tú sientas. Depende de la elección de Él. Miren, afortunadamente en nuestro español sí tenemos palabras que clasifiquen el amor, ¿no? Hay personas a las que aprecias, hay personas a las que quieres y hay personas a las que amas. Entendemos la diferencia de grados de esa emoción, de ese sentimiento, ¿verdad que sí? Cuando Pedro recibe la pregunta ¿me amas?, él respondió con temor. Él se atemorizó y dijo:
Pues ya le había dicho que lo iba a seguir hasta la muerte y lo negó, ¿verdad? Y no una vez, sino 3. Esta vez él fue recatado y dijo: te quiero. Y aún así Jesús reiteró y le vuelve a decir: ¿me amas? Y él vuelve a responder: te quiero. Y entonces Jesús, la tercera vez, ya le pregunta con su propio grado de amar: ¿me quieres? Y él le responde: pues tú ya sabes lo que siento por ti. Y Jesús sostuvo una misión para él y le dijo: sígueme. Sabes, el llamado de Dios no depende de ti, ni de tus sentimientos, ni de cómo te limites, ni de cómo te definas, porque esto no se trata de ti. Al igual que a Pedro, todos los que estamos aquí somos llamados por Él a seguirle, llamados a distintas cosas. Algunos somos llamados a creer en Él. Yo no conozco la vida de los que están aquí, solo conozco la vida de mi hija, de todos los que están aquí. Pero tú sabes por qué situaciones puedas estar pasando. No sé si en este momento estás como Pedro y los otros discípulos. No sé si en estos momentos no estés en una crisis tan profunda, pero te estés encaminando a ella. No sé con qué tipo de frustraciones estés batallando. No sé si estás luchando con alguna visión que tú tengas sobre el futuro, no de adivino, sino sobre esperanza de qué va a ser de ti. Yo no sé cómo vengas, pero el primer llamado que Dios nos hace es a creer en Él. ¿Sabes por qué? Porque no depende de ti, ni de lo que sientas. Depende de Él, que te sostiene, que te hizo, que te restaura y que te comisiona. Ven a Jesús. Si tú necesitas, como Pedro, enfocarte en Él, salta a sus brazos como Él. Ven a Jesús y entrégale tu vida y muéstrale que estás dispuesto a que Él redefina quién eres tú, lo que eres tú y para qué estás tú. Si tú ya has tomado esta decisión previamente, también el Señor te sigue diciendo: sígueme. Y esta vez el llamado que te va a hacer es a que permanezcas fiel en quién es Él, no en quién eres tú. Porque al encontrarte con Dios, con tu Dios, te encontrarás a ti mismo. Te sientes perdido en tu rutina, en tu dinámica, aún en tu propio servicio. Desenfócate de ti y enfócate en tu Dios. Porque Dios te está pidiendo tu vida. ¿Recuerdan el primer versículo que leímos? No se trata de vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El que venció la muerte te llama y te dice: sígueme hasta la vida. Señor, en esta hora yo quiero poner en tus manos a cada uno de los que están aquí, agradeciéndote porque no es casualidad que hayan venido este día, porque no es casualidad, Señor, que tú permitas que cada una de las cosas que vivimos en este momento las estemos viviendo, porque no es casualidad, Señor, que aún no nos llames a tu presencia. Tú eres un Dios de vida y te ruego que todos los que estamos aquí podamos tener la claridad de tu llamado. Si tú nunca has hecho un compromiso con Dios, sigue con tus ojos cerrados, si es que estás con tus ojos cerrados. Piensa un momento en tu vida, piensa un momento en Dios.
Piensa un momento en el tiempo que has vivido para ti. Y cómo esta tarde el Señor te hace un llamado a la vida, no un llamado a la muerte, un llamado a la vida, para que tú te entregues a Él, para que tú seas restaurado y para que vivas de acuerdo a la vida que Él diseñó para ti. Deja de vivir para ti, vive para Él. Segundo, si tú has vivido por muchos años, aún en sus manos, aún en sus brazos como Pedro, él andaba con Jesús, él conocía a Jesús, él vivía a diario con Jesús, pero aún así él estaba caído y alejado de Jesús. El Señor te llama también a ti hoy y te dice: sígueme. Padre, haz un tiempo de restauración en este día. Señor, confróntanos a cada uno de los que estamos aquí y permítenos, Padre, encontrar nuestra condición tan caída, tan miserable, a nuestra condición tan metida en la rutina, y permítenos encontrar la esperanza en ti, el futuro en ti, y ver que tú tienes una grandiosa misión para nosotros y que es tu misión, que son tus propósitos y no los nuestros, porque tú nos llamas, no para darnos, no para que te demos nuestra vida hasta la muerte, sino para que te demos nuestra vida hasta la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Conéctate, ve, crece y